Hola chicos, buenos días, bienvenidos a esta nueva clase. Bueno, pues hoy tenemos un día frío, así que pueden tomar una tacita de café para poder ver este video y poder comenzar con esa clase de esta primera clase de esta semana. Bueno, pues oficialmente comenzamos el tercer parcial, aunque ya en las clases pasadas pues eh, he estado abordando temas que van a corresponder a este parcial. En el transcurso de la semana, ya que los note un poquito más relajados de todo el estrés de este segundo parcial, pues estaré publicando ya las indicaciones para su proyecto del tercer parcial y así pues tengan oportunidad de trabajarlo con tiempo. Muchachos, es importante que se organicen con la distribución de sus tiempos porque a lo mejor leen algún proyecto y dicen, está bien fácil, pero cuando ya se les acumula con las actividades de las clases, si no vieron una clase o a lo mejor se enfermaron, se sintieron mal, ya empiezan a atrasarse y eso va a generar muchísimo más estrés. Así que mi consejo es que desde ahorita empiecen a armar y estructurar sus calendarios, sus pequeñas agendas personales para poder trabajarlo con muy, muy, muy buen tiempo. Así que ese es mi consejo y les pido con todo mi corazón que en la medida de lo que puedan, pues vayan avanzando con eso para que no se les complique ni tengan pues ahí una situación pues que no necesitan, ¿no? Entonces ese sería básicamente el consejo. Y bueno, pues vamos a comenzar seguimos hablando sobre los vicios del lenguaje. La semana pasada estuvimos hablando sobre, vicios de dicción, vulgarismo, cacofonía, barbarismo. También vimos anglicismo, extranjerismos y solecismos. Y vamos avanzando ya con nuestra lista. Hoy vamos a ver otros tres más. Así nos vamos a ir de poquito en poquito para que no sea muy bromoso ni sientan que son demasiados temas, sino que podamos irlos aprovechando poco a poco. Entonces, comenzamos con arcaísmos. Ese es el tema que vamos a ver en esta primera parte. Arcaísmo, y bueno, pues a lo mejor lo han escuchado en algún otro contexto, esta palabra, pero se refiere básicamente a lo que es anticuado, a lo viejito, por así decirlo, ¿no? Arcaísmo tiene esa connotación y se denomina arcaísmo a cualquier elemento lingüístico considerado anticuado, es decir, propio del pasado y no de la actualidad de una determinada lengua. Entonces, en ese sentido, de un término, de una construcción sintáctica, pues puede decirse en un momento dado que es anticuado, está en desuso o que es poco usado. Los arcaísmos pues son productos de los procesos de cambios naturales en las lenguas. Su registro en los diccionarios o en las gramáticas siempre es posterior, perdón, al fenómeno y puede responder a diversos criterios. El arcaísmo, pues lo que sucede con él es que uh, hay ocasiones, muchachos, en la que hay palabras que ya no son tan adecuadas, tan óptimas, tan necesarias, con el surgimiento de neologismos, con el surgimiento de otro tipo de palabras, obviamente de tecnicismos, pues entonces hay palabras que van quedando como viejitas, como en desuso, como que ya no son necesarias. Y entonces ya se procede a tener un nuevo lenguaje. Nuestro lenguaje va cambiando, la forma en la que nos comunicamos va cambiando conforme avanzamos también nosotros en todos los demás sentidos, en lo social, en lo político, en lo tecnológico, en fin. Entonces, aquí, en cuanto a los arcaísmos, pues tiene mucho que ver, como les comenté, con los neologismos, que son las palabras nuevas, y con los tecnicismos, que son las palabras especializadas de determinadas profesiones. Entonces, al tener que ver con esto, pues obviamente se va modificando nuestro lenguaje y vamos dejando de utilizar palabras. Por ejemplo, una palabra que ya no utilizamos es la palabra disquete o floppy, le decíamos en ese entonces, que es el dispositivo, un cuadrito, no sé si alguna vez lo vieron, un cuadrito que servía para guardar información. Es decir, sería como el abuelito del USB o de la memoria o de cualquier otro dispositivo para guardar información. Y ya no se usa. Si yo les digo, préstame tu disquete, o sea, van a decir, ¿ni qué? O sea, profe, ya no se usa.
ya no tengo eso, ahora tengo USB, ya no. Cassette es una palabra también arcaica porque ya no se usa. Y también hay frases, hay ciertas expresiones que también ya no se utilizan y que entonces pues va pasando los años y ya es como la necesidad de tener que empezar a evolucionar también en eso. Entonces, vamos a ver los tipos de arcaísmo que existen. Hay que tomar en cuenta el comportamiento pues del elemento en desuso o desaparición. Según esto, pues los arcaísmos se catalogan como absolutos o relativos. Y otra distinción considera el nivel lingüístico. Entonces, además de los arcaísmos léxicos, también tenemos elementos arcaicos en el nivel gramatical fonético, morfológico y sintáctico, es decir, en su sonido, en su forma y en su estructura dentro de una oración. Entonces vamos a comenzar con los arcaísmos absolutos. Y hay arcaísmo absoluto o general cuando el elemento ha desaparecido todas las variantes, es decir, cuando ha quedado completamente fuera del sistema de la lengua que se trate. Por ejemplo, el adjetivo refes, de poco valor, o la contracción siquier, para siquiera, ya son arcaísmos absolutos porque ya no los utilizamos. Yo, de hecho, nunca había escuchado la palabra refes, menos para decir algo de poco valor, sí, y la contracción siquier, esa sí en algún momento la he utilizado, pero cuando es de poesía o algo así, pero no en mi vida cotidiana. Siquiera sí, pero siquier no. Entonces ya esos son arcaísmos absolutos, ya quedaron totalmente fuera del uso de nuestro lenguaje. Estoy segura que si yo no lo había escuchado, ustedes menos. Entonces, a lo mejor sus abuelos o si tienen a sus tatarabuelos, porque ahora ya tenemos abuelitos muy jóvenes, probablemente ellos en algún momento sí lo utilizaron. Muy bien, siguiente tipo de arcaísmo tenemos el arcaísmo relativo y en contraposición hay un arcaísmo relativo o parcial si el uso del elemento se conserva en algunas regiones o situaciones de habla, aunque ya haya desaparecido de otras. Por ejemplo, el apócope primer delante de sustantivos femeninos, la primer vez, la primer persona. Ahora ya no decimos primer, sino que decimos la primera persona, la primera vez. Lo hacemos ya en femenino porque estamos utilizando un artículo femenino. No era como general en la palabra primer, sino que este arcaísmo relativo va a depender de pues aquí dice regiones o situaciones de habla. Yo pienso que también tiene que ver con la costumbre de la persona. Entonces, si es una persona mayor, pues obviamente va a utilizar ese tipo de expresiones. Otro ejemplo, el artículo femenino delante del sustantivo, calor, la calor. Ya es un arcaísmo relativo porque no en todos los lugares lo decimos. Generalmente nos referimos a calor como el calor, no la calor. Y ya es como propio de algunos lugares donde se sigue diciendo de esa forma, la calor, y ya para ustedes probablemente sea como la calor, no es la calor, es el calor. Entonces, son arcaísmos relativos porque dependen de diversas condiciones de los lugares donde se están pronunciando. Siguiente tipo de arcaísmos son arcaísmos léxicos, y los arcaísmos léxicos son las palabras de cualquier categoría gramatical caídas en desuso total o imparcialmente. Entonces, estas, por ejemplo, pueden ser, son, por ejemplo, los sustantivos como alcuña para decir alcurnia. Ya nosotros decimos alcurnia, pero antes se decía alcurnia. Cervelo para decir cerebelo. Melarquía para decir melancolía. Zafir para decir zafiro. Tristura para decir tristeza. ¿Ok? Esas son palabras que ya están totalmente en desuso, total o parcialmente, porque se han ido modificando. Entonces, a eso se refiere. Otro tipo de arcaísmos léxicos son los adjetivos y también, por ejemplo, en los adjetivos tenemos entrañal, y ahora decimos entrañable, misterial para decir misterioso. Los verbos,
también tenemos arcaísmos léxicos en los verbos, como por ejemplo atontecer, en lugar de decir atontar, conficionar, para decir confeccionar, desmamparar, para decir desamparar, galardonar, para decir galardonar, ¿ok? Muy bien, entonces seguimos, vamos a parar aquí, vamos a tener el próximo video donde voy a seguir hablando sobre los arcaísmos léxicos para que ustedes sigan tomando sus apuntes y los conozcan de una forma mucho más clarita y pues nos vamos dando sorpresas, ¿verdad? Usamos arcaísmos todavía de repente por ahí, bueno, pues que comprendamos cómo es que ha ido avanzando nuestra lengua.